Muy buenos días, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté abundando en nuestros corazones en esta mañana preciosa que Dios le ha placido que nos juntemos aquí en nuestra casa de fe y proclamar su palabra y que su palabra se convierta en transformación para nuestras vidas. Llegando ya al final del año 2022, ayer era enero y ya hoy es diciembre, los tiempos pasan. No sé si que nosotros los que tenemos algunos añitos, los años nos pasan más rápido, ¿verdad? Porque cuando yo estaba un niño y cuando la Navidad se estaba acabando, o sea, yo estaba sufriendo porque pensaba que la Navidad iba a durar tanto para volver a llegar, que evidentemente que nos entristecíamos. Pero el trabajo, el tiempo, hace que los procesos pasen de manera rauda y veloz. Bien, hoy estaremos hablando un poquito de, no sé si el título está por ahí, parece que la computadora se frisa últimamente. Estamos en una época de Navidad y muchas veces hay ideas encontradas con respecto a si los cristianos debemos participar de esas celebraciones, y un poquito voy a tratar de edificar en ese sentido. ¿Qué pasa con esta época de Navidad y la vida de un cristiano, la vida de una persona que ha sido iluminada con la luz del entendimiento, con la luz de la sabiduría? Pero primeramente quiero que póngase de pie, por favor. Vamos a orar un poquito para que nuestro Señor Jesucristo nos fortalezca en esta mañana y el entendimiento sea esclarecido para beneficio de nuestra casa de fe. Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana, por este momento que tú has propiciado y que nuestros hermanos de la fe estemos aquí reunidos para edificar tu casa, para proclamar tu mensaje. La palabra de reconciliación, la palabra de fe, la palabra de esperanza, es la palabra que está consignada en las Sagradas Escrituras y que nos edifica permanentemente, mediante la cual aprendemos de ella y cambiamos nuestras vidas, porque fue la palabra, fue el mensaje que está grabado en nuestros corazones, que también está en las Sagradas Escrituras, que nos ha posibilitado que nosotros pasemos de un mundo de ignorancia, un mundo de oscuridad, a un mundo de luz, a un mundo de sabiduría, a un mundo de entendimiento. Te agradecemos, Señor, por eso que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra casa de fe. Sigue dándonos comezón de oír, danos hambre, danos sed de tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es bendición para nosotros. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Que este mensaje sea de bendición para toda nuestra casa de fe. Dios lo bendiga, hermanos. Quiero comenzar con un par de versículos que están en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a leer, si me ayudan a leer, Daniel 7, 13 y 14. Y dice la palabra lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Es un pasaje profético del profeta Daniel, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá no la primera venida, sino la segunda venida. En este tiempo de Navidad, Dios quiere que Jesucristo resplandezca en nuestros corazones. En su nacimiento nos renueve la esperanza de una vida nueva en Él. A pesar de la controversia de que Jesucristo no nació en esta época, no tiene una mayor trascendencia de que si nació en diciembre o si nació en septiembre. Simplemente Jesucristo vino como una luz a enseñarnos, a darnos sabiduría, a darnos salvación, a darnos amor. No importa que lo hagamos en enero, en febrero o en cualquier mes del año, pero evidentemente que la Navidad es como el anuncio del Mesías. La Navidad es el nacimiento de Jesucristo, independientemente de fecha que le pongamos en un tiempo u otro. O sea, la Navidad es la celebración del nacimiento de una esperanza. Y anteriormente a nuestra transformación teníamos muchas esperanzas, poníamos nuestras esperanzas en muchas cosas, pero después de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza está en Él. Amén. Él es nuestra esperanza. Amén. Así es. Y yo mirando a la hermana Rosana, que mi hermana Betania no le dio la bienvenida, que tenía varios días sin visitarnos, estaba fuera de nuestro entorno, y le damos la bienvenida a nuestra hermana Rosana, que ya se acerca nuevamente a nosotros después de ese viaje. También mañana viene nuestro pastor, el pastor José Bonilla. Nuestro pastor José Bonilla regresa también del mismo lugar que estaba Rosana, de los Estados Unidos, y evidentemente que estará con nosotros el próximo domingo, y auguramos que ese vuelo sea un vuelo preciso, sin ningún tipo de contratiempo, y que traiga a su familia y que se reúna con nuestra pastora, que está ansiosa del regreso de su esposo, ¿sí? Después de tanto tiempo de ausencia o vacaciones. Bien. El Mesías fue anunciado miles de años antes de su nacimiento. Tenemos constancia bíblica, la Sagrada Escritura tan llena de profecía, donde se anunciaba la venida de un rey, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está consignado bíblicamente, están consignados históricamente su nacimiento. Tenemos testimonio de su vida en la carne. El Cristo habitó en la carne de uno que se llamaba Jesús, ¿verdad? Que hay que hacer su diferenciación entre Jesucristo y Jesús. Jesús es el hombre, pero que a Dios le plació que el Cristo habitara en esa persona que fue Jesús. Y Él nació, habitó entre nosotros, nos dejó enseñanzas extraordinarias, nos dejó su fe, pudimos ver sus obras, sus sanidades, sus promesas y tantas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que como dice en el libro de Juan, no hay manera de escribirla en ningún libro, por grande que sea, todas las cosas que Él hizo aquí en la tierra. Nació, dio su testimonio, su ministerio por los 3 años y pico que nos enseñó, cumplió el propósito de ir a la cruz, de manera que ir a la cruz no fue algo para que nosotros nos entristeciéramos, sino simplemente Él fue a cumplir un propósito, el propósito de que los pecados nuestros nos fueran perdonados y que fueran imputados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa ofrenda sacrificial de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo fue algo glorioso, pero no quedó muerto, sino que resucitó. Y también hay testimonio bíblico e histórico de que Él resucitó y estuvo por 40 y pico de días aquí con sus discípulos. Pero resucitó y fue algo más glorioso que el estar con nosotros aquí en la tierra, porque qué grande fuéramos que tuviéramos a Jesucristo todavía aquí en la tierra, pero Él tenía también otro propósito, de ir a la diestra del Padre
e interceder permanentemente por nosotros, porque todavía somos débiles, y Él tiene que interceder permanentemente por nosotros. Él nos fortalece, pero realmente necesitamos todavía de su auxilio y también necesitamos de su ayuda. Así que tenemos una esperanza más grande, tenemos una esperanza mucho más gloriosa. O sea, se profetizó que iba a nacer, se profetizó que iba a morir, se profetizó que iba a resucitar, pero tenemos otra esperanza mucho más gloriosa que esas, que son tan gloriosas. Es que Él va a volver, un día Él va a volver. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es cierto, Él vendrá, no lo sabemos, nadie puede hablar de eso. Se han cometido muchos errores en el pasado de profetizar fecha en la cual será el advenimiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Muchas equivocaciones, pero dice la palabra que ni Él sabe cuándo vendrá, sino que esa potestad, esa autoridad, esa fecha solamente está en la potestad del Padre. Amén. De manera que no especulemos con respecto a eso. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Usted sabe que ese es el último capítulo de la Biblia, es Apocalipsis 22. Vamos a leer un poquito a partir del verso 12. Y dice así la palabra: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y mucha gente dice el pronto, ¿y por qué han pasado 2000 años y Jesucristo no ha vuelto? Es que el pronto del hombre, usted sabe que la Biblia proclama que un día para Dios son como 1000 años para el hombre, ¿verdad? Y uno con 70 y tanto de esperanza de vida, 80 y pico, lo más robusto, 90 y pico, con la gracia del Señor. Pero el pronto para nosotros simplemente no es el pronto para Dios. Dios está preparando algo grandioso, ese galardón para todos aquellos que se mantengan firmes, evidentemente que vendrá, ya sea en esta vida o en el día de la resurrección. Por eso, hermanos, no se desesperen, ¿verdad? No hay que desesperarse por eso, que esa corona está segura. Amén. Y el 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad santa, la Jerusalén celestial. ¿Cuáles tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad celestial que va a descender del cielo, ¿verdad? No es que vamos a ir al cielo, sino que la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, va a descender del cielo y nosotros vamos a entrar por una de las 12 puertas que están diseñadas para esa ciudad. Pero dice la palabra a partir del versículo 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no entrará. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay grandes sabidurías espirituales en ese versículo 17 de las Sagradas Escrituras. Y el versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este mismo libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y el 21 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Cuando usted le dicen que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, Él está dando una gran bendición. Vaya eso como un gran regalo, ¿verdad? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Eso es maravilloso. Si esa gracia está con nosotros, mire, somos ricos aunque no tengamos absolutamente nada. Entonces, yo puse ahí que voy a hablar sobre algo que se llama perdona nuestros pecados y sana nuestras enfermedades. Y muchas veces decimos, pero hay hermanos que están enfermos, ¿y por qué nuestro Señor Jesucristo no sana las enfermedades de hermanos que son fieles a su palabra y continúan enfermos? Muchas veces el sanar nuestras enfermedades literalmente no es sanar el cuerpo. Muchas veces hay gente que está muy sanito de su cuerpo, pero está enfermo espiritualmente. Y viceversa. Hay gente que está enfermito del cuerpo, pero está sano espiritualmente. O sea, queremos estar sano corporalmente y sano espiritualmente. Pero estar sano espiritualmente, evidentemente que es una gran bendición. Yo quiero ir atrás, ir al libro de Isaías, al capítulo 8, por favor. El libro de Isaías, capítulo 8. A partir del versículo 19. Y la palabra proclama lo siguiente, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No es una afirmación, es una pregunta. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Eso es lo que pasa con las personas, con los pueblos, con las naciones, con las lenguas, que simplemente no obedecen a la palabra. Están sumidos en tribulación, en angustia, en oscuridad, en tinieblas. O sea, nosotros vivimos en un entorno que realmente hay muchas personas que viven sin tomar en cuenta en absoluto a Dios. Viven las vidas según su mejor parecer. Y usted lo ve que andan, duermen, se levantan, día y día, pasan los días, pasan las semanas, y esas personas no toman nunca a Dios en ningún tipo de decisiones que vayan a tomar. Y, por supuesto, viven una vida llena de pesares, llena de enfermedades. Viven pecando consuetudinariamente porque simplemente ellos no toman en cuenta a Dios. Un pueblo sin dirección, sin esperanza y sin la guía de su Dios, es un pueblo que está irremisiblemente condenado a la derrota, a la miseria, a la pobreza, a las enfermedades. Y yo quiero ir al libro de Isaías, al siguiente versículo,
al siguiente capítulo, del versículo del 1 al 7. Siguiente capítulo es el 9. Y dice la palabra lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran a la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, hablando 750, 800 años antes del nacimiento del Mesías, ya le estaba escribiendo acerca de eso. ¿Por qué sería? Era un profeta. Los profetas son iluminados para escribir cosas para que permanezcan por los tiempos hasta que se cumplan. Y hay muchas profecías que simplemente se han cumplido, y esa ya se cumplió, ¿verdad? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. ¿Tiene esto que ver algo con la Navidad? ¿Tiene esto que ver algo con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se celebra prácticamente en el mundo entero la Navidad? ¿Es realmente la Navidad de Cristo? Por fecha o por no fecha, evidentemente que se está hablando de eso, ¿verdad? O sea, la Navidad, inclusive en la traducción del latín, esa Navidad de navititis, que significa nacimiento. De tal manera que no se está celebrando el nacimiento de Buda, ni el nacimiento de Confucio, ni el nacimiento de ningún otro grande hombre o algo parecido. Se está celebrando el nacimiento. Aunque usted no cree en Jesucristo, simplemente la fecha o no fecha, simplemente se refiere a Él. Porque el nacimiento de Jesucristo, simplemente para el que cree, y sobre todo para los que creemos, es un acontecimiento trascendental en la vida del mundo, en la vida del universo, en la vida de creyentes y no creyentes. Eso fue un acontecimiento crucial y se celebra. Por ejemplo, vamos al libro de Mateo. Tengo varias citas en Mateo, en el capítulo 1, Mateo 1. Entonces, Mateo 1, voy a comenzar del 1 al 3. ¿Qué dice del 1 al 3? Aquí se habla de genealogía. O sea, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zare, Fares a Esrón y Esrón a Arán. La genealogía que cansa a la gente. Y esos nombres tan raros. Y nadie se detiene en eso que es importante.
pero no quiero leérselo todo. Entonces en el 5 y el 7 dice lo siguiente. 5. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, la conocen bien, a Obed y a Obed a Isa. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Abías, y Abías a Asa. Y vámonos entonces al 15, ¿verdad? Para no seguir con tantos nombres. Entonces dice el 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y no se confunda aquí con el Jacob y José, ¿verdad? Que no son los Jacob del pasado, sino los Jacob más recientes de los antepasados de José, José el marido de María. De manera que todas esas generaciones evidencian de que realmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Entonces, del 18 al 25 es como la evidencia, ¿verdad? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? Palabra desposada, no siempre se entiende lo que es desposada. Desposada es cuando las personas están recién casados. Ellos estaban recién casados y todavía no, como que no se habían juntado. Y que esta mujer salga embarazada en cualquier cultura, en cualquier época. ¿Y cómo es esto? Que yo todavía no he ejercido mi función marital y ya mi esposa está embarazada. Y José, usted sabe lo que hizo, que estaba a punto de dejarla. Era un hombre justo, pero estaba a punto de dejarla, aunque en secreto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y ahí que los católicos entonces nos acusan a nosotros, que no le damos la trascendencia que tiene María. María tiene una gran trascendencia y se la damos el que sabe de la función importantísima que María hizo en ese espacio de tiempo. Sabe que no hay que menospreciarla, sino simplemente darle el puesto que ella se merece, pero no el puesto que le ponen en esa religión, que la quieren venerar como si fuera un dios. María fue una mujer que cumplió una misión trascendental en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nació Jesús el 25 de diciembre, para que celebremos la Navidad el 25 de diciembre. Entonces ahí que están las grandes contradicciones, los grandes desacuerdos. El mundo ha escogido, y principalmente la escogencia la ha hecho la iglesia que ha tenido mayor influencia en lo que tiene que ver con el mundo del cristianismo. O sea, nadie puede negar que la iglesia católica tiene una influencia fundamental en imponer normativa, imponer costumbre, imponer tradiciones. Todos esos cálculos que se han hecho en el pasado, que si realmente fue el 25 de diciembre, bíblicamente no se pueden buscar muchas evidencias de que realmente
Él naciera el 25 de diciembre, más bien quizá puede ser 3 meses antes, o sea, porque hay muchos elementos de pastorear ovejas. Evidentemente que pastorear ovejas en época de invierno es algo muy difícil, ¿verdad? Es como una señal que dice que no fue en la época del frío neto, donde diciembre en ese lugar, porque muchas veces pensamos que el frío es en todo el planeta Tierra. No, señores, recuerden que la Tierra tiene 2 hemisferios, o sea, en el hemisferio, en la parte norte, donde nosotros vivimos, es donde que se produce el invierno de ahora. Pero usted sabe que en la parte debajo del Ecuador, para el sur, entonces esas personas están en verano, ¿verdad? Pero en el espacio donde realmente ellos están es la parte norte del globo terráqueo, donde el frío de diciembre es eminentemente fuerte. Entonces, ¿por qué decir que fue el 25 de diciembre? Y si fuera en otra época, celebraron esa época. O sea, nosotros no la celebramos por fecha específica. O sea, lo que hemos recibido el mensaje de la palabra, sabemos que no es por fecha, no es que vamos a celebrar, pero ¿por qué no simplemente aprovechar una gran oportunidad donde la gente quizás está pensando en eso, y entonces nuestra palabra se propalada en un ambiente, en un terreno en el cual, o sea, está muy presente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué discutir acerca de eso? O sea, no tiene la mayor trascendencia discutir si fue ahora o si fue antes o si fue después. Eso no, para mí no tiene mayor importancia. Pero el de celebrar, usted sabe que nosotros celebramos. Pero ¿cuándo que viene el torito, pastora, para acá? ¿Usted no sabe dónde viene el torito? O sea, nosotros celebramos esas cosas, ¿verdad? O sea, el mundo celebra cosas que nosotros no celebramos. Pero nosotros debemos celebrar, por supuesto debemos celebrar. Hay muchos elementos que nosotros debemos propiciar la época para simplemente reafirmar que realmente nosotros hemos sido transformados. Porque no nos vamos a juntar con muchos familiares. Hay familiares que vienen, hay familiares que... En la época de Navidad es una época donde mucha gente tiene vacaciones, ¿que sí? Y por tener vacaciones mucha gente nos juntamos y evidentemente que ahí está el momento preciso, ¿verdad? No es lo mismo usted estar hablándole a una persona de lejos que hablarle de cerca. Y no es cuestión de hablar, porque hay gente que tiene el oído tardo. Hay gente que tú le comienzas a hablar de la palabra y mire, tiene un candadito en el oído, él te va a dar el espacio así, pero él no te va a escuchar. No me hable de eso, que ya yo sé de... Ellos dicen que saben más que uno, ¿verdad? Yo sé de eso más que tú. A una persona, yo sé de eso, yo sé más que tú. Entonces no me van a hablar de eso. Entonces hay ambientes donde realmente no es posible hablar de eso. O sea, yo pienso que la mejor prédica de nosotros los que nos llamamos evangélicos quizás es con nuestro accionar de vida, sin dejar de propalar la palabra. Pero hay ambiente en el cual, o sea, nosotros simplemente vamos a perder el tiempo cuando pretendemos sembrar una semilla. Usted sabe que la semilla tiene que tener un terreno adecuado para que pueda ser sembrada y pueda ser esa semilla nacer, crecer y dar fruto, ¿verdad? Y esto de dar fruto no es algo que se produzca de hoy a la mañana. O pregúntese a usted mismo, ¿verdad? ¿Hasta qué fecha fue que usted dio fruto? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no escuchamos el mensaje y simplemente nosotros no fuimos terreno adecuado para escuchar esa palabra, para que en nuestro ser fuera implantada esa semilla? Hay gente que se convirtió a los 20, otros a los 30, otros a los 40, otros a los 50 y otros que todavía no están bien convertidos, que necesitan más de tiempo para eso. Pero llegará el momento, Dios propicia donde usted sea el terreno, donde usted se convierte en ese terreno que la semilla de Dios pueda germinar, porque de otra manera simplemente estamos simulando. Esta mañana el apóstol Yacer Rivas mandó, no sé
yo sé que muchos de ustedes reciben de él esa palabra que él propala los domingos, ya sea de él o de un pastor. Mandó la de una enseñanza de Tamo Naidú, y solamente me quiero quedar con una sola palabra. La voy a buscar ahora mismo. Y esa palabra es así. No la encuentro, la estoy buscando. Él dice que la reforma inicia en el pensamiento. O sea, la iglesia debe abocarse a un proceso de transformación profunda. Entonces la reforma inicia en el pensamiento. Si reformamos nuestros pensamientos, reformaremos nuestra conducta. Dice él, y lo pone en grande en mayúscula: yo soy lo que pienso. O sea, yo no puedo actuar de una manera diferente a la dirección de mi pensamiento. El pensamiento es la génesis. O sea, el espacio de las ideas es donde comienza la materialización de todos los eventos, tangibles o no tangibles, ¿verdad? O sea, eso que usted es hoy, su forma de actuar, es producto de sus pensamientos. Una silla que usted ve hoy fue el producto de una idea original. Entonces, ¿qué está pasando por las cabezas nuestras? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes? ¿Verdad? Porque eso en realidad es lo que nosotros somos. O sea, nunca eso nos va a traicionar. Si alineamos nuestro pensamiento, alinearemos nuestras actitudes, alinearemos nuestra conducta y alinearemos la manera de nosotros ser, ¿verdad? Porque no podemos estar fingiendo cosas que nosotros no somos. Si pensamos una cosa y decimos otra, estamos quebrantando nuestros pensamientos, estamos haciendo algo que realmente nosotros no somos. Y el que simula, tarde o temprano, se evidencia lo que es. Usted puede simular por un tiempo, y en las iglesias las experiencias son extraordinarias. Hay gente que simuló que tenía una mente transformada, que Cristo había cambiado su vida, pero era de palabra realmente, no era de hecho, ¿verdad? O sea, cuando Cristo transforma tu vida, realmente es una transformación verdadera. No es porque yo lo diga, o sea, sino porque se puede percibir, o sea, en mi forma de ser en el pasado debe ser distinta en el presente y mucho mejor en el futuro. De tal manera que no hay que simular, no hay que aparentar nada. Simplemente actúe como usted es, como la persona que usted es, exprese su pensamiento, diga lo que usted piensa. O sea, recuerde que todavía no somos totalmente santos, somos un santos en construcción. No pretenda que usted ya es lo último en Cristo. No, estamos en un camino, ¿verdad? Él nos está enseñando hasta que Él venga y ponga todo en su orden. No hay que aparentar nada. En el Evangelio no hay que aparentar absolutamente nada. Siga dejándose llevar por el mensaje y la palabra va a ir haciendo el trabajo que debe hacer todos los días. ¿Qué más? La Navidad es la celebración del mundo. La Navidad es pagana. La Navidad solamente lo celebran los impíos. Nosotros no tenemos que participar de esas fiestas navideñas. ¿Qué fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿No fue el renacer de una esperanza? Entonces nosotros podemos celebrar que la Navidad es Jesucristo, la esperanza y la salvación nuestra. ¿Por qué darle de lado en esta época? Sembremos esperanza. Digamos que Jesucristo nació para simplemente salvarnos a nosotros. Y dígalo ahora y sígalo diciendo en enero. Cuando haya pasado la Navidad, usted lo sigue diciendo el año entero, ¿verdad? No solamente ahora, sino por el año entero.
Cuando Jesucristo nació, Él nos trajo paz. Celebremos la paz, no como un día pues, se visten de blanco por ahí, una cuestión. El día de la paz, el día de la paz, el paz. No, ese día no. Es que Él nos trajo paz a nosotros. Amén. Y busquemos ahí en Lucas 2, 10, 14. Lucas 10, 2, 14. ¿Qué dice Lucas 2, 10, 14? ¿Dice algo ahí? ¿Me ayudan? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sea el 25 de diciembre, en septiembre, agosto, febrero, mayo, junio, es motivo de celebración, porque Él nos trajo la paz, que sin Dios en nuestras vidas simplemente estamos permanentemente impacientes. O me lo digo o me lo pregunto, ¿verdad? Que no hay paz en el hombre o la mujer, que Dios no está en su corazón, vive inquieto, vive intranquilo. O sea, Jesucristo trae paz a nuestras vidas, sea el 25 de diciembre, sea en cualquier mes del año. La llegada del Mesías, el nacimiento del Salvador, Él vino a salvarnos. Vamos a celebrar que Él vino a salvar nuestras vidas. Amén. Y quizás nuestro cuerpo no es, sino nuestras vidas. Tenemos esperanza y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Porque Él nos vino a dar simplemente redención. Gálatas 4:4-5. Gálatas 4:4-5. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Celebremos que Él nos trajo la redención. Celebremos que Él nos trajo el nacimiento de Él, que es lo que celebran en la Navidad. Simplemente Él nos trajo amor. Por eso que en Navidad muchos corazones, muchos colores rojos, muchas ropas rojas. Amor, simbolizando amor. Pero el amor no es rojo ni es verde. El amor es amor, ¿verdad que sí? Entonces el versículo que Dios demuestra de que realmente Él nos dio amor, todos nosotros no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Pero como mi hermano Wilson me dio fuerza, yo me sé pocos versículos, yo no memorizo versículos, ¿verdad? Ni ese que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Aunque lo puedo decir, pero no hago un esfuerzo para memorizar eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Usted sabe, como dice una persona mayor, usted sabe lo que es eso, que Dios sacrificó a su propio Hijo para estos malvados salvarse, que somos nosotros. Nosotros somos malvados, éramos malvados, no sé, yo creo que no soy ya. Entonces Él, para salvar a la humanidad de ese pecado que conducía a la muerte, entonces imputó todos esos pecados en el cuerpo de Cristo. Y eso espiritualmente usted no lo va a entender, o yo no le entiendo todavía lo que significa cargar el pecado de la humanidad en un solo cuerpo. Millones y millones de pecadores, ¿tú me entiendes? En ese cuerpo debió explotar realmente. Solamente no explotó porque era el Cristo.
que estaba ahí en la cruz del Calvario para cumplir con ese propósito. Entonces celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio amor. O sea, el amor de Dios se manifestó ofrendando a su... Dios no tiene, mira, Dios tiene muchos hijos, ¿verdad? Pero el unigénito, el Hijo Jesucristo, ¿verdad? El único Hijo, usted no se imagina. La antesala de Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad que sí? Que iba a ofrendarlo también. Mire, es una sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces, el amor también hay que celebrarlo en consonancia ¿con qué? Con la Navidad que celebra el mundo. El amor es bueno, el amor no es malo. Si usted da mucho amor en esta Navidad, si usted expresa el amor primeramente, el amor de Cristo, simplemente usted no está haciendo algo en contradicción con la palabra, no lo está haciendo. Muchas veces estamos algo confundidos con hacer cosas. No, eso es, el amor está alineado con el Evangelio. El amor no está desalineado con el Evangelio. Quizá esta época de Navidad es tiempo para nosotros entender que nosotros no debemos aferrarnos a cosa alguna, ¿verdad? Hay gente que está muy aferrado a cosas, ¿verdad? Y quizá yo soy uno de ellos, me aferro a algunas cosas, pero la época de Navidad que se alinea al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un tiempo para entender que hay que dejar cosas, que no debemos aferrar por más importante que nosotros entendamos que es algo, simplemente no debemos aferrarnos, porque ni Dios se aferró. O sea, Dios lo expresa en Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Qué dice la palabra ahí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, había algo en Jesucristo que quería, o sea, la parte humana que convivía en él quería zafarse de eso, porque no era fácil ir a esa situación. La condición, la parte humana, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, pero esa parte humana se resistía a ir, ¿verdad? Pero él fue obediente realmente, él fue obediente hasta la muerte de cruz. La Navidad es una época de gratitud, sí. O sea, está desalineado ser grato. La palabra no nos dice que tengamos un corazón agradecido. Entonces, los chelitos de la regalía, ¿verdad? Usted puede también repartirlo por allá. ¿Sí? ¿Verdad que sí? No lo reparta todo, pero reparta una parte, ¿verdad? Porque realmente un corazón agradecido simplemente habla de que hay un corazón transformado, ¿verdad? Si el corazón está tacaño, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la palabra hay que seguir sembrando ese corazón, porque hay una parte que hay que trabajar en ese aspecto. Entonces, el nacimiento de Jesucristo, que es la Navidad, simplemente nos inaugura un nuevo pacto, ¿verdad? Jesucristo nació bajo la ley, pero él no quería que eso siguiera. Él vino, mira, a romper con eso, ¿verdad? Y a implantar un nuevo pacto. Porque el viejo pacto, simplemente usted sabe que era un pacto de carne. Tú haces, si no haces te doy, si haces te premio, ¿verdad? Es un pacto que realmente había que ya simplemente hacer algo distinto. Y él lo hizo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo, verdad? En Romanos 8:3-4 hizo algo. Romanos 8:3-4, vamos a ver qué hizo ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces, con eso, a partir de ahí vino una nueva alianza, una nueva forma, una nueva manera de Dios relacionarse con el hombre a través de un nuevo pacto, un pacto que tenía mejores promesas. O sea, no era un pacto de estar en temor con Dios, porque Dios era un Dios de fuego, un Dios de guerra, un Dios que si tú no hacías algo, te mandaba fuego, ¿verdad? Y la gente tenía miedo a Dios, ¿verdad? O sea, en los actuales momentos no es miedo, es temor que hay que tenerle. Y esa palabra siempre hay que diferenciarla, temor y miedo, ¿verdad? O sea, temor es una cosa y miedo es otra cosa totalmente diferente. Entonces, Él nació con un propósito, ¿verdad? Él nació con el propósito de darnos una nueva visión, darnos una nueva manera de ver al mundo. Él vino a perdonar nuestros pecados y también a sanar, a curar todas nuestras enfermedades. Y quiero ir a Lucas 53, a Isaías 53. Estamos terminando ya, que hay gente que ya le huele el moro. Isaías 50 ahí. Lo cogieron, ¿verdad? Entonces, a partir del versículo 2, que dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, en las películas pintan a Jesucristo como un, ¿cómo le dicen ahora los jovencitos? Le dicen como un galán exactamente. Jesús en la carne no era un galán, o sea, él vino así, ¿verdad? Para que no tuviera ningún tipo de atractivo, para que nadie lo tomara en cuenta, un hombre común y corriente, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido al revés, quizá la cosa hubiese cambiado, pero así fue, ¿verdad? O sea, él no tenía ningún tipo de buen parecer, él no tenía ningún tipo de atractivo físicamente, ¿verdad? Él fue despreciado y desechado entre los hombres, uno más, menospreciado, uno más. Entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y ni siquiera le estimamos. ¿Quién es ese? Como dijo alguien por ahí, de Belén. De Belén puede salir alguien bueno, ¿verdad? Eso es como decir, no sé, aquí en Mao hay sectores que son menospreciados, ¿verdad? O sea, yo viví en un sector menospreciado. La Guarida, yo no nací ahí, sino que viví en una época determinada. La Guarida, eso era un lugar despectivamente. Si yo decía que vivía, pues es de La Guarida, ¿tú me entiendes? De Belén, pues, no así mismo. Pues es del motocross. Puede salir algo bueno de ahí, ¿verdad? Así mismo fue nuestro Señor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el que lee eso piensa que eso es de los evangelios. No, eso es del Antiguo Testamento. Isaías lo escribió 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas de Dios están escritas desde antes de la fundación del mundo. No, ¿qué son 700 años y pico en la historia? Nada, un par de días, que sí. Pero eso estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, y Dios se lo reveló al profeta Isaías y lo escribió y quedó escrito, ¿verdad? Y luego Lucas lo reproduce, ¿verdad? Porque él entiende que es algo muy importante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. y me trae el cuadro de Pedro, ¿verdad? Que Pedro pensaba que era el más cercano a nuestro Señor. Mire, si viene aquí, no. O sea, que le llevó una oreja a uno de los guardias, porque era un bravucón. Pedro era un bravucón, ¿verdad? Pero cuando vio la verdad, ¿qué hizo Pedro? ¿Usted sabe lo que hizo Pedro? Lo que dice aquí: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
obediencia. Como cordero fue llevado al matadero, obediencia. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, obediencia. Y no abrió su boca, obediencia. De tal manera que lo que está escrito ahí es para que entendamos que nuestro modelo no es aquel gran artista que tiene un buen parecer, que gana mucho dinero, que vive en una mansión, que tiene carros lujosos. El mundo tiene maravillado a muchas personas, ¿verdad? Porque entiende que ese es el modelo. Y dirían, si yo tuviera eso, ¿verdad? Y repito, eso no es mal, ¿verdad? Simplemente que si ponemos nuestros ojos en las cosas que no son de nosotros, simplemente estamos haciendo lo que Dios no nos ha puesto a hacer. Si Dios me lo dio, ¿verdad? Sí, que me lo dé, ¿verdad? Pero no estoy aspirando a cosas que simplemente están fuera de mi alcance, ¿verdad? O sea, yo no puedo tener esas cosas. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay dos maneras de conseguir los chavos, ¿verdad? O sea, usted puede dedicarse a algún tipo de negocio, usted puede estudiar, hacer una profesión y conseguir un trabajo, ¿verdad? Todo dinero que no sea por ahí es un dinero ilícito, ¿verdad? Y los jóvenes en estos tiempos están llenos de cómo ganar dinero. O sea, tú le preguntas a un jovencito de 14, de 15 años, ¿qué es lo que tú quieres? Tener cuarto. Esa es la palabra que te dicen, tener dinero. Y generalmente esos jóvenes que te dicen esas expresiones son los más desaplicados, los más indisciplinados, los más desobedientes, ¿verdad? O sea, hay un cliché en nuestros liceos que dicen, bueno, el que no estudia está condenado a ser motoconcho o banquera. Esas son las expresiones despectivas. Ser motoconcho no es indigno, ¿verdad? Pero no es un oficio en el cual nosotros tengamos una gran aspiración. Ser empleada de una banca de apuestas. Usted sabe lo que le pagan a una muchacha que trabaja en una banca de apuestas. Le pagan muy poco, ¿verdad? O sea, muchas veces son hasta lastimadas, agredidas. Esos puestecitos, cualquiera le ofrece un puestecito y juega con la dignidad de una de esas muchachas. Entonces, la vida está llena de cosas que a la gente le atraen, o sea, que son atractivas para el mundo. Pero nosotros simplemente debemos ceñirnos a la palabra y saber qué debemos ser. Un cristiano tiene posibilidad de progreso económico. ¿Quién dijo que no? Tiene posibilidad de progreso económico, siempre y cuando sea por las normativas que el mundo nos traza. Primeramente, nosotros somos obedientes a las leyes. Nosotros no somos transgresores de las leyes. Entonces, nos ceñimos a esa normativa y si podemos prosperar por ahí, porque la palabra está llena de prosperidad. Amén. Pero si nos enfocamos en eso de prosperidad, entonces caemos en un camino que realmente pudiera, o sea, nuestros ímpetu, nuestro trabajo se va a enfocar en algo distinto a lo que es simplemente trabajar alineado al propósito eterno de Dios. Amén. Y recuerden que cuando uno dice que está terminando, que esto le falta un poquito más, ¿o que sí? Pero nada, casi ya estamos terminando. Pónganse de pie, vamos a ir concluyendo ya. Entonces, para ir un poco con la pregunta original, o sea, ¿debemos nosotros celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es sí. Nosotros celebramos permanentemente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo celebramos en nuestros corazones. O sea, cada día la luz de Cristo debe resplandecer en nuestros corazones primero. O sea, debe resplandecer en nuestras vidas. O sea, el mundo necesita de personas que conozcan más del Evangelio y que prediquen la palabra. Hoy vengo a ofrecerme, a postrar ante ti mi corazón. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos razones de celebrar la Navidad en esta época. Sí la podemos celebrar, pero no solamente en esta época. La Biblia muestra la Navidad, y la Navidad nuestra es el nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Que el mundo haya escogido eso para hacer cosas que no están alineadas al propósito de Dios, eso es otra cosa. Esas son cosas que nosotros simplemente no podemos controlar. El nacimiento de Jesús anuncia un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Además de que fue el inicio de una vida triunfante y victoriosa, que no solamente procura darnos redención por nuestros pecados, sino que también abre un camino que lleva de vuelta a Dios. Dicho camino se había cerrado. Usted sabía que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el camino con Dios estaba cerrado. Entonces Jesucristo abre un nuevo camino. Entonces nosotros tenemos acceso pleno a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros podemos entrar al lugar santísimo a hablar con Dios. O sea, no tenemos ningún tipo de impedimento. Nosotros podemos hablar directamente con Dios. No tenemos que utilizar un hombre para hablar. Muy bien, los pastores son una bendición, pero nosotros tenemos acceso directo a comunicarnos directamente con Dios. O sea, Él nació, Jesucristo nació para perdonar nuestros pecados y sanar nuestras heridas. A eso Él nació. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, te honramos, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Propicia en nuestras vidas, Señor, que resplandezca tu nombre en nuestros corazones primero y que se refleje en nuestro accionar de vida. Gracias, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por lo que intercede permanentemente por nosotros. Esa gracia que siempre estamos pendientes, que esa gracia se mantenga en nuestras cabezas, que esté operando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea permanente, Padre de la gloria. Gracias. Lo seguiremos en